todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy lo voy a dedicar a mis alumnos de segundo de la ESO. En concreto vamos a analizar el tema 2, el feudalismo. Espero que sea un vídeo que os resulte interesante y os sirva para seguir las clases y aprender. Así que vamos a por ello. Comenzamos. Bien, lo primero de todo, el feudalismo, ¿qué es? El feudalismo, como podemos ver en estos memes, va de cortar cabezas y de desigualdad. Pues hombre, algo tiene que ver, pero no lo es. Y tiene que ver con siervos partiéndose el lomo desde las 6 de la mañana y templarios en el bar sin dar un palo al agua. Pues hombre, también tiene que ver. Así que estas características que tienen así en común, vamos a trasladarlo al papel histórico verdadero y real. Podríamos definir el feudalismo como un sistema político, económico y social que aparece en la Edad Media, sobre todo tras la caída del Imperio Carolingio, tal y como vimos en su momento. Las características principales de este feudalismo, este sistema, sería, primero, que es una sociedad estamental, es decir, aparecen una serie de clases sociales cerradas entre sí y cada uno pertenece a esa determinada clase en función del nacimiento. Es decir, tú por méritos muy difícilmente vas a poder subir de un escalón social al siguiente. Tú naces campesino, te morirás campesino, y así tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. ¿Ok? Y lo mismo si eres noble. En el feudalismo sé que lo hemos visto mucho en las películas de Hollywood o en Disney o en series, pero no las hagáis caso, que por lo general son muy malas. El feudalismo, el rey no tiene un poder omnipotente. No. En verdad, su poder está bastante limitadito, muy controlado. ¿Controlado por quién? Pues controlado fundamentalmente por los nobles. ¿Por qué? Bueno, veremos que este sistema económico y político va a favorecer a los señores feudales. Y los señores feudales, que eran los que poseían un feudo, es decir, una tierra, son los que verdaderamente tienen el poder. El rey es el primus inter pares, es decir, el primero entre iguales, entre los nobles. Y va a depender de ellos, sobre todo en cuestiones tan importantes como la guerra. Hay que tener en cuenta que la sociedad feudal y medieval es una sociedad muy violenta y normalmente las guerras se solían dar como mínimo, por estadística y datos generales, una vez al año como mínimo, sobre todo en las campañas de verano. Así que si querían ir a la guerra con otros reinos rivales, los reyes dependían de los nobles. Por ello, el poder de los nobles, aunque obviamente son importantes, no es fundamental. Va a descansar este poder siempre, el poder de los reyes, en los nobles, como he dicho. Y por último, el feudalismo va a hacer que la economía sea agraria, una economía totalmente centrada en la agricultura y en la ganadería, en el campo. En estos momentos las ciudades están muy poco pobladas. Creo recordar, estoy diciendo de memoria, que las ciudades más pobladas durante la Edad Media fueron París, Londres, y en ningún caso superaban los más de 100.000 habitantes, para que os hagáis una idea. Bueno, pero ¿de dónde viene este feudalismo? Pues fijaos, tendríamos que mencionar una serie de causas que son muy importantes. La primera,
Tras la caída del Imperio Carolingio y previamente tras la caída del Imperio Romano, unos cuantos siglos antes, pues se va a producir un vacío de poder en Europa, una situación de caos, de descontrol, y hay mucha inseguridad en las ciudades y en los campos. La gente va a huir, sobre todo, a los territorios de los señores feudales o de los nobles. ¿Por qué? Porque son ricos y son poderosos y tienen sobre todo soldados a su cargo. Así que le van a poder proteger. A cambio de esa protección, el noble pues le va a pedir al campesino que trabaje sus tierras para él. Así que se establece entre señor feudal, es decir, el noble que posee ese territorio, ese feudo, y entre el campesino una relación, un vínculo que se llamaría un vínculo de vasallaje. Es una especie de juramento o de promesa. El campesino se compromete a trabajar en las tierras al señor feudal y a servirle todo lo que necesite, mientras que el noble se compromete en protegerle. A priori el campesino en teoría era libre, se podía ir de un lugar a otro, pero es todo sobre el papel, porque la verdad es que los campesinos al final se van a convertir todos en siervos, y con el paso del tiempo pues van a pertenecer al señor feudal casi como si fuese un objeto, una especie de esclavitud permitida. Esta inseguridad también va a estar provocada por las incursiones de distintos pueblos como los vikingos, ya sabéis que proceden de Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y van a atacar y arrasar grandes partes de Europa para suponer un terror para los europeos de aquella época. Los magiares, que se asentarán, son un pueblo procedente de las estepas asiáticas y se asentarán en la zona actual de Hungría y nos asientan, claro, pacíficamente, obviamente. Y los eslavos, esos son los principales focos de problemas en la época. La gente se va a unir para su defensa común en torno a estos señores feudales, como os acabo de explicar, por no repetirme, no le voy a dar más vueltas. Y también un factor importante sería un factor económico. Va a aumentar el precio de las tierras, sobre todo fundamentalmente porque pertenecen estas tierras a los señores feudales, que las tienen casi en monopolio. Sobre todo porque estos señores feudales derivarían de esas grandes familias de la clase ecuestre, ¿no? del mundo romano. Tenían esos latifundios. Bien. Así que, por resumir, para que todo el mundo le quede bien claro, estaríamos hablando de los factores que explican el sistema feudal. Sería la inseguridad, la ruralización, ¿vale? Un mundo rural, un mundo que vive en el campo, un sistema de autoabastecimiento, ¿no? La pérdida del poder real, etcétera. Hay muchas causas, como estamos viendo, pero esas serían las principales. Vale. Bueno, por lo tanto, los reyes, como se ven indefensos para poder controlar todo el territorio, van a entregar su reino, sus partes de las tierras, a supuestos colaboradores suyos, como van a ser las clases privilegiadas representadas por la nobleza y el clero. La nobleza se va a dedicar a la guerra y el clero pues a rezar por la salvación de las almas. Estos, ambos grupos privilegiados, pueden gobernar esos pequeños territorios que va cediendo el rey, convirtiéndose así en señores feudales. Los campesinos que se encuentran bajo el poder o el dominio de estos señores feudales
se les llama vasallos por el acto de vasallaje que expliqué anteriormente. Bien, aunque creo que esto ha quedado bien claro, simplemente por asegurarme, un feudo, ¿vale? Sería, por lo tanto, el conjunto de territorios que pertenecería al señor feudal. El señor feudal puede ser tanto de la nobleza como del clero. Si es del clero, es decir, de la iglesia, pues la verdad es que los campesinos vivían algo mejor. Pagaban menos impuestos, pagaban sobre todo el diezmo, que es la 10ª parte de lo que producían. Y se les trataba de una manera más piadosa. Mientras que la nobleza pues dependía fundamentalmente de si el señor feudal era bueno o era un tirano o un psicópata, que solía ser lo normal, todo hay que decirlo. Y asimismo los campesinos se van a ver muy maltratados, por ejemplo, con derechos del señor feudal, como derecho de la prima nocte, que es, básicamente recordar que esto lo mencioné en clase. El señor feudal podía incluso llegar a acostarse, según este derecho, con la mujer del campesino en la noche de bodas, antes que el campesino. Era una muestra sobre todo de dominio y de control de sus súbditos, de sus vasallos. Bien, el feudo estaba formado pues por la aldea, ¿no? Que es el sitio donde van a vivir los campesinos, los vasallos, el castillo y las tierras señoriales, que son las zonas en las que solo pueden entrar los nobles, los señores feudales o el clero, dependiendo de quién sea el señor feudal. Es una tierra reservada, ¿no?, a estos. Y asimismo podríamos mencionar que el señor feudal va a dar también unas tierras a los campesinos conocidas como mansos. Los mansos son las tierras en común. Ahora lo veremos en otras diapositivas, no os preocupéis. Pero entonces, para concluir y así resumir, un feudo es la tierra a la que pertenece a un señor feudal, que este puede ser noble o puede ser un miembro de la iglesia, del clero, que suele estar formada por, tiene un castillo, ¿no? Es la fortaleza donde vive el señor feudal, la aldea donde viven los campesinos, los mansos, que son las tierras de los campesinos y los trabajan en común, y las reservas señoriales, que son tierras que pertenecen única y exclusivamente al señor feudal. Obviamente estas tierras pues son las de mejor calidad, donde hay mejor caza, pasa un río, hay un bosque para obtener madera. Bien, ¿cómo han obtenido los señores feudales un feudo? Pues bueno, fundamentalmente gracias a algún acto heroico o en la guerra o alguna ayuda al rey en un momento comprometido para él, un momento de crisis, y son regalados, son cedidos por el rey como una recompensa. Bien. Así que, como os decía, dentro del feudo tenemos la reserva señorial y los mansos. Los mansos, una peculiaridad, eran de los campesinos, pero es que a cambio de su uso tenían que pagar una renta, un alquiler al señor feudal. Pero recordad que hemos dicho que los campesinos a su vez van a trabajar las tierras del señor feudal, ¿vale? Y van a tener que darles todas las cosechas que produzcan de esas tierras. Así que el campesino al final pues va a estar bastante marginado y va a vivir una situación muy muy precaria. ¿Qué ocurría si un campesino, por lo que fuese, pues por así decirlo,
usaba el bosque sin el permiso del señor feudal, talaba leña, cazaba, pues era un delito y el señor feudal le podía condenar a muerte. ¿Cómo es que al señor feudal le podía condenar a muerte? Pues bueno, fundamentalmente porque el señor feudal tenía la capacidad de impartir justicia en el feudo, en el territorio, de cobrar impuestos. Es decir, si el campesino quiere usar el molino, un molino que se encuentre en el feudo, pues va a tener que pagar un impuesto por su uso. ¿Para qué va a querer un campesino usar un molino? Pues fundamentalmente para poder moler trigo, por ejemplo, y hacer pan, una fuente principal de calorías en aquella época. O el uso del horno, por ejemplo, o pagaban el portazgo, el impuesto del portazgo al cruzar un puente. Es decir, que le van a freír a impuestos a los pobres campesinos por si no tuviesen ya suficiente. Así que las condiciones de vida de los campesinos no eran precisamente nada halagüeñas. Bien, dependiendo del tamaño del feudo, que solían ser grandes, por ejemplo, un tamaño en feudo podría ser desde Guadalajara hasta Pioz, ¿vale? Pues podría haber una o varias aldeas. Bien, aquí tenemos un esquema con lo que representaría el prototipo de feudo más básico. Ahora vamos a hablar de la sociedad feudal. La sociedad feudal, hemos dicho que era una sociedad estamental. Esa es la frase que os tenéis que aprender y recordar sí o sí. ¿Esto qué indica? Pues que para acceder a una categoría social o a un estamento se accede a través del nacimiento. Y poco importa lo que puedas hacer en vida, salvo que sea un hecho excepcional, porque si tú eres un campesino es muy difícil que pases a ser noble. ¿Podría ocurrir? Remotamente podría ocurrir. Nos han llegado casos. Por ejemplo, algún campesino salvar la vida a un señor feudal o incluso al propio rey y pues, ser nombrado de la baja nobleza, ¿vale? Pero esto era algo muy raro. Nos tenemos que centrar, ¿vale? Que es una sociedad jerarquizada, estamental y que se divide en dos grandes grupos, el grupo privilegiado y el no privilegiado. Empecemos por el privilegiado. El privilegiado tendríamos fundamentalmente a la nobleza, que se divide en alta nobleza, si tienen muchos títulos, muchas tierras y mucho dinero, y baja nobleza, pues si al contrario, tienen pocas tierras y pocas riquezas. Y el clero, pues se divide en dos partes, alto clero y bajo clero. Alto clero, fundamentalmente estaríamos hablando de cardenales, obispos, y bajo clero, pues curas de pueblo, monjes, etc. El rey, como he dicho, simplemente es un representante dentro del reino de la nobleza. Y con ese nombrecito que ellos le daban, el primus inter pares en latín, pues el primero entre iguales, yo creo que ya explica muy bien lo que eso suponía, el concepto que tenían ellos de lo que debía de ser un rey. Es decir, ser el primero de los nobles, y eso implica que tampoco se podía flipar mucho porque tenía unos poderes muy limitados. En cuanto a los estamentos privilegiados, a ver, ¿por qué se llama privilegiados? Pues hombre, tampoco hay que ser un Illuminati, ¿no?, para darse cuenta de que hablamos de que tienen unos privilegios como, por ejemplo, no pagar impuestos, no podían ir a la cárcel a la hora de ser ejecutados por algún tipo de delito, pues era una muerte limpia, sin tortura, lo cual entiendo que en el siglo XXI pues nos parezca esto una locura, ¿no? Pero creedme que la Edad Media tenía que ser de agradecer, puesto que la tortura en la justicia ordinaria estaba a la orden del día. En cuanto a los campesinos, pues los pobrecitos míos se van a dedicar fundamentalmente a trabajar la tierra de los demás
y a pagar el resto de impuestos que no pagan las clases privilegiadas, los estamentos privilegiados. Lo más probable, salvo que alguno de vosotros tenga algún título nobiliario ahí escondido o algún antepasado noble, es que todos los que me estáis escuchando procedáis, vuestros antepasados fuesen campesinos en ese sistema feudal. Yo me incluyo, Bien. Analizando grupo a grupo, en la nobleza, su objetivo, su función social, recordar esto, la función social de cada estamento, porque si no, no se entiende el feudalismo, pues es la guerra. Y esto es muy importante porque, como hemos mencionado anteriormente, la guerra en aquella época estaba a la orden del día, era muy común. Así que su objetivo es la defensa de la sociedad de la guerra. El título nobiliar, el título de noble se pasa de padres a hijos, es decir, es hereditario. Supuestamente la grandeza lo transmite la sangre. Esa era la creencia que se tenía en aquella época. El clero son los que van a rezar por la salvación de las almas de los individuos que conforman este sistema social. Bien, fijaos, y esto es curioso. Si tú eras un campesino relativamente rico, tenías a lo mejor una pequeña oportunidad de promoción social intentando meter a tu hijo en el clero. Sin embargo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los padres tenían que pagar a sus hijos pues, un dinero bastante elevado, que era el gasto que iba a hacer durante toda su vida en el convento en el que fuesen recogidos. Así que en ese sentido pocos campesinos podrían permitirse hacer ese desembolso económico. En cuanto al campesinado, pues como hemos visto, básicamente trabajar las tierras y además van a formar las primeras filas en la batalla, siendo usados como carne de cañón. Aquí tenemos un esquema. En cuanto a los campesinos que vienen libres, siervos, bueno, en un principio había campesinos libres que se sometían libremente al acto de vasallaje, pero luego veremos que esto no es real y van a ser todos en su mayoría siervos. En cuanto al clero, veis que aparece clero secular y clero regular. Bueno, eso es muy sencillo. Clero regular serían, y esto es importante, serían todos aquellos religiosos que pertenecen a una orden, es decir, que cumplen una regla, aparte de la, por así decirlo, de la doctrina de la Iglesia Católica. Mientras que el clero secular, pues son justo al contrario, aquellos religiosos que no pertenecen a una orden. Bien. Las clases privilegiadas, pues bueno, esto es un poquito lo que hemos ido comentando. El rey, el primero entre iguales, un poder muy muy limitado y supuestamente su función social se justificaba con la dirección del reino y de la dirección de los nobles y la organización de la resistencia en caso de guerra. Es muy importante porque se va a pasar de un modelo de monarquía electiva, es decir, que se elige al más fuerte. Es un sistema bastante primitivo, procede de las tribus germánicas, a un modelo de monarquía hereditaria. Bien, los nobles, pues como hemos visto, función militar, claramente. ¿Dónde viven? Que eso es algo que me suele preguntar mucho la gente, mis alumnos y algunos de los seguidores del canal. Pues bueno, vivían normalmente en castillos, ¿vale? En esta época, como hemos dicho, la Edad Media es una sociedad muy violenta
y era bastante común que hubiese guerras, así que más les valía vivir en zonas que se podían proteger. Bien, eran los vasallos del rey, supuestamente, tenían que rendirle fidelidad, pero no sería ni la primera vez ni la última que muchos nobles traicionaron a los reyes. En el feudo tenían el poder absoluto, es decir, eran los reyes en el feudo. Dentro de la nobleza tenemos a los caballeros, típico de las pelis. De los caballeros pues serían las fuerzas de élite de la época dentro del ejército medieval. Además, para pasar a ser caballero pues tenías que llevar un entrenamiento desde muy pequeño. Fijaos, desde los 6 años los niños eran enviados fundamentalmente con otro señor feudal para establecer lazos de amistad entre señores feudales. Y qué mayor muestra de confianza que enviarle a su hijo. Si le pasa algo al hijo, pues ostras, a Houston tenemos un problema. Bien, a los 8 años los niños se convierten en pajes y ya empieza una preparación en el uso del escudo, la espada, de la lanza, en equitación. A los 14 se convierten en escuderos, es decir, ayudantes de un caballero, y ya van a la batalla, ojito, con 14 años ya van a la guerra. Y a los 20, si llegaban vivos, importante, pues ya eran investidos como caballero. Y ahí es donde se produce la típica escena, ¿no? de hincar rodilla y pasarle la espada de un lado a otro y pegarle un bofetón. Eso era algo típico, el acto de investidura. Vale, la principal actividad de los caballeros obviamente era la guerra, y se podía pertenecer a una orden de caballería. Cuando no estaban en guerra, lo cual era raro, pues se solía practicar, ¿no? Entrenar en justas, en torneos, los cuales pues, son actividades muy violentas y que acababan con algún que otro caballero muerto. También practicaban la caza, como una manera de entrenar el arte de la guerra, si es que esta es un arte. Asimismo, tenían un gran privilegio, algo que no os he mencionado hasta ahora. Podían llevar armas. En la Edad Media los campesinos no podían llevar armas. Obviamente, si tienen un palo o una hoz, pues puede servir como arma. Pero tenían prohibido llevar una espada. Solo podía llevar un caballero. Claro que hay que decirlo todo. Aunque lo hubiesen tenido permitido, no lo hubiesen podido comprar, porque eran objetos de lujo. Vale. Bien, el clero. El clero tendríamos el alto clero, obispos, abades, cardenales, bajo clero, como hemos dicho. Van a cobrar el diezmo, la 10ª parte de lo que produce de la cosecha a los campesinos. Tendríamos los dos tipos, de clero secular y clero regular, como hemos mencionado anteriormente. Tenéis que tener en cuenta que el clero era muy muy importante en esta sociedad, puesto que se tenía un pavor a la magia, los demonios, el anticristo, el infierno en definitiva. Así que más te valía tener una vida cristiana, comportarte bien, que si no te estabas condenando eternamente. Así que esto va a asegurar a la Iglesia una importante posición e influencia social en estos momentos. Bien. La Iglesia va a ser propietaria de enormes cantidades de tierra, de enormes feudos, y sus vasallos
pues tenían que pagar, como hemos dicho, el diezmo. Las condiciones de vida eran mucho mejores que la media, como también mencionamos. Y la verdad es que es cierto que se cometían pues muchos atropellos en aquella época, pues quemas de brujas y demás. Pero también es no menos cierto que está un poco exagerado, ¿vale? Por ejemplo, un hereje, es decir, alguien que cometía un ataque contra la doctrina de la Iglesia Católica, se considera así si repetía su actitud. Es decir, que si tú confesabas, no te iba a pasar nada. Pero si constantemente o bien te delataban o bien te pillaban cometiendo ese pecado, ahí sí que podías tener algún problema y ahí sí que podías acabar, si no pasto de las llamas, al menos sometido a tortura, ¿vale? O encarcelado. Bien, los monasterios medievales, asimismo, es muy importante. La iglesia no solo va a ser oscurantismo en esta época, va a ser también fuente de luz. ¿Por qué? Me explico. Los monasterios medievales eran centros de cultura. Gracias a la impagable labor de muchos de los monjes copistas, a día de hoy tenemos tratados que proceden de la Edad Antigua. Y esta gente se va a dedicar, pues eso, a copiar los libros. Eran eruditos. Y de hecho, las primeras universidades que empiezan a desarrollarse están dirigidas por eclesiásticos, por y para eclesiásticos. Así que va a ser un importante en un foco de cultura en un mundo en el cual el analfabetismo era algo bastante común entre la propia nobleza, también, no solo entre el campesinado. Bien. Bueno, la vida en los monasterios, pues eso, se dedicaban a trabajar constantemente y a orar. Se puede resumir la famosa frase ora et labora, reza y trabaja. Estábamos hablando del clero regular y algunos habréis quedado, regular porque sigue una regla. ¿Qué es esto? La regla dentro de las órdenes religiosas pues serían las normas que rigen esa actividad religiosa, esa orden religiosa. Vale, dependiendo de la orden monástica, por ejemplo, a la que pertenezcas, a los dominicos, a los franciscanos, pues vas a tener una regla u otra, ¿vale? Bien, los no privilegiados, pues los campesinos, fundamentalmente. La mayor parte de ellos se dedicaban al cultivo de las tierras, a trabajar para otros y a pagar grandes impuestos, como hemos dicho. Ahora bien, los artesanos también existían, era un mínimo porcentaje dentro de estos grupos sociales, es cierto, pero existían. Y se suelen asentar en la zona de principalmente de las ciudades, en el mundo urbano. Su función, la función principal de los no privilegiados es trabajar y mantener a los estamentos privilegiados. Bueno, aquí hay distintos tipos de campesinos, ya hemos dicho, los libres, los siervos, no me voy a repetir. La economía campesina, esto sí que es importante, es una economía de autoconsumo, es decir, ellos producen lo que van a necesitar para sobrevivir. Es una economía muy precaria y sobre todo se van a dedicar a lo poquito que tienen, pues a practicar el trueque. Bien, el feudalismo va a entrar en un punto de crisis, sobre todo ya a partir del siglo XIV. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues bueno, por una serie de razones. Porque poco a poco el poder del rey va a ser cada vez más importante, ya que van a empezar a instituir un ejército, una milicia profesional, es decir, soldados pagados bajo la corona, así que ya no van a depender tanto de los nobles para hacer la guerra. También las ciudades comienzan a convertirse en centros culturales y de comercio, y va perdiendo cada vez más poder el campo.
surgirá o empieza a surgir una nueva clase social conocida como la burguesía. Estos burgueses son aquellos artesanos, aquellos no privilegiados, que gracias a su valía y a sus actividades comerciales, pues han hecho de oro y, oye, van a apoyar a los reyes con su dinero. De tal manera que esto va a favorecer aún más el poder real. Bien, como va a haber tantos señores feudales y la tierra es la que es, pues al final se va a tener que dividir mucho la tierra y esto va a debilitar a la nobleza, porque van a ser muchos nobles y no todos se van a poner de acuerdo. Y sobre todo la participación de los señores feudales en las cruzadas, lo que va a suponer un desgaste de esta clase social. Me imagino que no sabéis lo que son las cruzadas, y si alguien lo sabe, estupendo. Las cruzadas fueron unas guerras religiosas que enfrentaron al mundo cristiano con el mundo islámico durante la Edad Media. Hay muchas críticas, mucha propaganda también. Lo cierto es que si tenemos en cuenta cómo se expandió el Islam, y lo vimos en el tema anterior, no podemos olvidar que se va a extender de una manera violenta a través de la guerra. Las cruzadas han visto como un movimiento de defensa de la Europa cristiana frente a los avances musulmanes. Bien, ya para terminar, pues os dejo una serie de preguntas que estaría bien que todo el mundo las hiciese. Y serían, ¿qué fue el feudalismo? ¿Cuáles fueron los antecedentes del feudalismo? ¿Qué características tiene el feudalismo? ¿Consecuencias del mismo? ¿Cuáles son los deberes del señor y los deberes del vasallo? No, las obligaciones, lo mismo. ¿Cuál era la diferencia entre villanos y siervos y por qué decae el feudalismo? Así que así voy a ver vuestra capacidad de comprensión auditiva. Bien, espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado entretenido y hayáis aprendido todos. Sin más, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Ser buenos y ser felices. Chao.